Súper, pues bienvenidos a todos. Este es nuestro primer capítulo, nuestra primera grabación que tenemos aquí con un supertenista, José Ramón Pereira Vázquez. ¿Cómo estás, Ramón? Todo súper bien. Muchas gracias, Dani, por la invitación. Más bien contento de volver a coincidir contigo, así es que listo. Buenísimo, ya teníamos como más de, no sé, 12, 15 años, ¿no? Tal vez de haber estado, si acaso, cerca de una cancha en conjunto. Pero Yo creo bueno, que más. De hecho, tal vez más. digo, yo ahorita tengo 38, así es que por lo menos más de 20. Sí, tiene razón. Bueno, tal vez fue después de lo de ahí de lo de juvenil, ah, algún torneo abierto o algo, pero sí, ya tiene razón, como 20 años al menos. Pero bueno, pues feliz de que estés por acá y bueno, pues vamos a empezar a revisar estos temas, ¿no? Porque me gustaría que nos contaras un poquito quién es José Ramón, cuál es tu carrera, qué has hecho en el tenis, cómo lo has vivido, si nos puedes contar un poquito. Pues sí, yo empecé en el tenis, creo que un poquito por coincidencia. Era como muy hiperactivo en la casa y en mi familia pues trataban como de ponerme en diferentes actividades, ¿no? Entonces al principio pues estaba jugando soccer, jugando básquetbol, taekwondo, tenis y a raíz de un curso de verano, creo que justo empecé a practicar un poquito más de tenis, seguía practicando los demás deportes y hubo un punto en conforme iba creciendo, pues como que iba teniendo que tomar decisiones, ¿no? Con cuál deporte me quería quedar, cuál era el que quería practicar más, en cuál me estaba yendo mejor y empezaba a ya no ser una o dos clases de tenis a la semana, sino 3, 4 clases de tenis, después toda la semana ya enfocado en el deporte como tal y creo que empezó todo a los 8 años. Como digo, después fui quedándome con uno, como a los 10 yo creo que ya fue que empecé un poquito más en serio con el tema del tenis. Y nada, jugando los torneos estatales, regionales, seccionales, nacionales en México. Empecé a tener, creo que, buenos resultados a partir de los 12 años. Y de ahí, pues en algún punto de mi carrera, a los 14 años, 15 años, ya que estaba como mucho más enfocado en el tenis, creo que fueron más bien a los 15, 16 años, tomo la decisión de irme de Durango, porque yo soy de Durango, a vivir a Monterrey. Y en Monterrey trato de ya estar practicando más tiempo tenis, ¿no? Y entonces entro a la academia de Fernando Ochoa. Ahí estuve un año jugando con todo el equipo, que en ese momento era una academia con grandes jugadores. De la más fuerte de México, ¿no? Yo creo que sí, era de las más fuertes definitivamente. Y después de eso, se me abre la oportunidad de irme a vivir a Barcelona con un proyecto de la federación y ahí sí estoy también full time con el tenis, jugando muchos torneos, entrenando 2 turnos, mañana, tarde. Y bueno, y después de eso ya yéndome como un poquito más rápido en todo esta trayectoria, pues llega el momento de tomar una decisión de si ser
querer ser profesional o entrar a la universidad, y ahí me voy por entrar y estar becado en una de las mejores universidades de México, que es el TEC de Monterrey, y formo parte del equipo de tenis, estoy becado por el tenis, y bueno, hice ahí mi carrera, mi maestría, con Jorge Lozano como entrenador en gran parte de ese tiempo. Y bueno, de manera como muy rápida, eso ha sido como lo que hice, y ya, una vez me gradué, dejé un poquito de lado las raquetas, y ahora estoy en otro, queriendo regresar al tenis, porque tengo un hijo de 8 años ¿cómo se llama? Y otro de 4, que me gustaría que eventualmente jugaran y compitieran. Así es que ahora estoy otra vez queriendo regresar a esa adrenalina de los partidos, de los entrenamientos y demás, pero desde el otro lado de la reja, como papá y un poquito también como entrenador cuando puedo con ellos. Claro. Oye, y fíjate que me hace mucho match, porque justo también yo empecé con un curso de verano, ¿no? Creo que eso es algo una puerta de entrada de muchos niños hacia el tenis, o sea, mis hermanos, mis 2 hermanos, yo y varias personas al menos de mi generación entramos de esa manera, duramos también con una carrera, digamos, a lo mejor no tan exigente, o en diferente medida, pero pues bueno, ahí hacemos mucho match, ¿no? Y pues bueno, nos conocimos igual en esta serie de torneos, en los que fue regionales, ¿no? A partir de los Sí, regionales, seccionales. exacto, porque Saltillo y Durango jugaban desde el regional juntos. Y bueno, y en los seccionales también, porque obviamente incluía Chihuahua, Nuevo León, Sí, claro, Tamaulipas. Y sí, pues nada, nos tocó ir varias veces a los diferentes torneos. a muchos. Definitivo. Oye, y dentro de todo esto que estamos haciendo memoria, algún como partido que más te tengas en la cabeza, algo que digas, este partido ha sido mi mayor logro, mi mayor satisfacción, algo que recuerdes? Pues mira, creo que la parte que yo más disfruté como jugador probablemente fue en la parte de la universidad, porque jugabas un poco más como equipo. Entonces, creo que de los que más me acuerdo y que más satisfacción me dio, obviamente, fue cuando el TEC Campus Guadalajara, que es donde yo estuve estudiando, quedó campeón. Nunca había quedado campeón del Nacional de Tenis de Universidades, y creo que fue un hito importante dentro del TEC de Guadalajara. Y esa serie que jugamos contra la UP en semifinales, contra el TEC Campus Monterrey, creo que fue súper emocionante. Y obviamente yo jugando el dobles y el singles, pues creo que fue como súper satisfactorio. Y de resto, también en la etapa como universitario, me tocó ganar el nacional de 16 años, de los 16 mejores en Manzanillo, a un jugador que se llamaba Norman Alcántara, que también No. fue un buen partido. Hacía mucho calor, las condiciones estaban súper Feas. extremas, y el haber ganado con la universidad creo que han sido como mis mayores satisfacciones, aunque de juveniles también hubo partidos súper buenos, intensos, a 3 sets, donde obviamente entre más esfuerzo, o cuando le ganabas a alguien que fuera más grande que tú, pues generaba también esa misma satisfacción. Pero yo me quedaría con esa etapa de universidad donde ya tal vez estaba un poquito más grande, y
y sabía también, ¿no? Que estaban siendo como mis últimas etapas como jugador. Claro, fíjate, algo que me llama la atención es de que contrasta un poco el que el tenis al final del día es un deporte, digamos, muy individualista, ¿no? Usualmente se tacha de que pues únicamente es tuya la responsabilidad de ganar o de perder. Sí, Ujú. y cuando estamos en ese punto, pues nos escudamos en el que realmente me ganaron o yo perdí, ¿no? O sea, yo hice a lo mejor algunos errores o realmente pues simplemente fueron mejores que yo. Pero cuando ya hablas tú de estar jugando en equipo y a lo mejor en un formato Copa Davis, que hay un esquema a lo mejor un tanto distinto al que normalmente el deporte no está diseñado para funcionar de esa manera. em, ¿Cómo viviste esa preparación? ¿Cómo fue esa etapa distinta, no? Porque finalmente, pues tú tienes una línea de entrenamiento, tú llevas tu ritmo, tú llevas tu desarrollo, pero también en esos encuentros o en esos torneos estás dependiendo de otras personas, que a lo mejor, aunque sean del mismo equipo, pues no tienen el mismo nivel. A lo mejor están buscando, no sé, tenían algún entrenamiento en común o algo, ¿cómo lo estaban gestionando? Sí, o sea, yo creo que, digo, yo siento que mis mejores torneos, mis mejores etapas como tenista se dieron cuando yo mejor estaba físicamente, ¿no? Donde tal vez yo estaba entrenando más, estaba más enfocado a nivel acondicionamiento físico, pues estábamos más comprometidos, tal vez, o yo estaba más comprometido. En este caso, pues yo creo que en este nacional en particular, sabíamos que teníamos un buen equipo, sabíamos que podíamos aspirar a llegar a la final y tal vez hasta ganarlo. Entonces, creo que es que en general se combinó que había unos buenos jugadores, que habían unas ganas de querer ganar y al final fue un tema de compromiso en los entrenamientos, de compromiso en jugar más torneos, de compromiso en prepararse más, en tomar en serio ese semestre, ese año, esos 2 años, como para todos estar bien físicamente. Y, y, y digo, y creo que esa fue una tal vez de las claves, adicional de que pues también teníamos un buen entrenador, teníamos buenas personas que nos estaban rodeando y que nos estaban haciendo ser mejores y creo que por ahí fue un poquito la clave. Sí, te digo, eso es algo que llama la atención porque usualmente se ve desde afuera, ¿no? Pero realmente el tenista está rodeado de muchas personas y, y eso influye mucho en tu desempeño. O sea, incluso desde la familia, desde tu entrenador, tus colegas o tus compañeros de entrenamiento, tu sparring o etcétera, y más si estás sumando componentes como un preparador físico, algún psicólogo, algún preparador, algún coach mental, etcétera, ¿no? Y más si estás en universidad. ¿Por qué? Porque estás sujeto a muchos cambios, a muchas, digamos, tienes mucha interacción de muchos lados, a lo mejor hay también ya más tema del coordinador deportivo, algunos otros elementos que puede haber ahí, ¿no? Y ahorita que platicas, ¿qué ha sido o qué sientes que tus mayores logros, tus mayores desempeños fueron en la parte universitaria? Híjole, sacar la universidad en el TEC de Monterrey de por sí es algo muy retador. Como bien comentas, es una de las mejores universidades y yo creo que de las más exigentes en el tema de carga académica, de pues trabajos, estudiar, tareas, etcétera, más la complejidad de la carrera que se haya elegido. ¿Qué rol tenían las rutinas? ¿Tú tenías alguna rutina? ¿Ya sabías de que sabes que los lunes a tales horas
o lo hacías de, pues, ahora sí que lo que venga me adapto, ¿no? ¿Cómo han funcionado ahí las rutinas o cómo funcionaron las rutinas ahí? ¿Durante los entrenamientos o previo a los Durante partidos? toda esa etapa, o sea, desde, ¿sabes qué es? O sea, todo lo que duraste ahí, a lo mejor las intensificaste o desarrollaste nuevas rutinas para esos torneos o cómo lo gestionaste. No, o sea, yo creo que en general, yo creo que los primeros semestres, tenía muchas clases durante la mañana, entonces más o menos mi horario escolar era como de 7 a 1 de la tarde y de ahí tenía toda la tarde libre, digamos, para hacer tareas, proyectos, entrenamientos, etcétera. Y digo, uno pasaba todo el día en la universidad porque entrabas a las 7, salías a la 1 probablemente, y creo que el entrenamiento era como a la 1:30 de la tarde. Entonces comías algo rápido, te ibas al entrenamiento, el entrenamiento era 2 horas aproximadamente, de 1:30 a 3:30, y acababas cansado, porque al final ya llevabas como 8 horas, 9 horas de estar activo en las clases y después activo en el entrenamiento. Pero bueno, al final tenías que buscar como esos espacios sí, para, ¿cómo se llama? Esos espacios para cumplir con todo, cumplir con las tareas, cumplir con los proyectos, etcétera. Y si tuviera que pensar en rutinas, pues en realidad antes de los partidos, o más bien antes de los entrenamientos, pues era más bien un tema de organización y de ser responsable con lo que tenías que cumplir. Obviamente ya en los partidos, pues sí había ciertas rutinas, había ciertas supersticiones que a lo mejor uno tenía, ¿cómo se llama? Que te hacían sentirte más seguro, ¿no? Antes de ejecutar o de desempeñar o de jugar un partido. Los Pero famosos digamos que cábala, ¿no? exacto, pero digamos que en el día a día, pues era más bien cómo planifico mejor mi día, cómo me organizo, cómo me aseguro de cumplir con mis tareas, cómo aprovecho los tiempos libres, etcétera. Y ahí, y ahí creo que dependiendo de la madurez de cada persona, cumple o no cumple. Y entonces, ¿cómo se llama? Creo que un poco más o menos así era mi rutina en el día a día. Después cambiaron los entrenamientos y tenía más tiempo en las mañanas, más clases por las tardes. Pero igual, tenía que cumplir con ese espacio de entrenamiento de 1:30 a 3:30 y bueno, y la rutina cambiaba un poquito de cómo yo me organizaba, pero al final era la misma. Oye, por ejemplo, en eso de que teníamos que estar ajustando rutinas o que nos tenemos que estar adaptando a lo mejor de que, bueno, ya vienen vacaciones o viene un torneo, tengo que aumentar mi preparación, viene no sé, la gira, etcétera. Y tenemos que estar haciendo esos ajustes. Cuando hablamos de ajustes en una estrategia, ¿tú tenías alguna como rutina o algún detonante que pudiera estar durante el partido que dijeras, híjole, necesito cambiar la estrategia, voy mal o voy bien, pero quiero aumentar, tengo la posibilidad de aumentar esa ventaja? ¿Tenías algún trigger como para poder hacer esos ajustes durante un partido? O sea, definitivamente. Sobre todo los ajustes los quieres hacer cuando vas perdiendo, ¿no? Cuando vas ganando, tratas de mantenerte con la misma estrategia, tratas de mantenerte con el mismo rutina, jugando de la misma manera en la medida de lo posible. Pero cuando vas perdiendo, pues definitivo tienes que cambiar un poco esa estrategia. Y creo que la estrategia empieza desde obvio desde antes de empezar un partido, pero si ya estás dentro del partido o empezando el calentamiento, pues desde ahí, si no conoces a la persona con la que estás, con la que vas a jugar,
pues tienes que identificar rápido cuáles son esas debilidades. Juega mejor de derecha, juega mejor de revés, cuando le juegas con slice, cuando le juegas un poco más arriba la pelota. Tienes que ir conociendo cómo la otra persona juega, si es que desde el calentamiento, si es que no la conoces. Ahora, si no logras identificar o él te está jugando de una manera en la que te está ganando, pues entonces tienes que cambiar esa estrategia. Y ahí pues pueden ser diferentes cosas, ¿no? O me subo más a la red, o lo presiono más hacia el lado del revés, o le juego más, o se suba más a la red. Y obviamente tienes que buscar o solucionar el problema, identificando esas debilidades que tiene el otro, entre más temprano mejor, porque el partido va pasando, y si empiezas a estar ya muy tarde, pues es más difícil recuperarte. Entonces, definitivo, cuando uno empieza a perder 3-0, 4-0, 5-2, hay algo que tienes que cambiar. O tú fallar menos, o tú encontrar la manera en la que él empieza a fallar más. Entonces, pues sí, o sea, ya había momentos en donde conocías a la otra persona, sabías cuál era la estrategia con la que ibas a entrar antes del partido, pero podía funcionarte o no, y entonces ahí tenías que ir improvisando o cambiando. Definitivamente algo que se vive mucho en el tenis es la frustración, y no me dejarás mentir. Algo que se distingue el deporte es por ser un deporte muy duro mentalmente. Incluso hay quien dice que es más mental que físico, aunque físicamente tiene demasiadas exigencias. Y haciendo referencia a eso, de que tiene mucha presión, de realmente siempre hay un diálogo interno, cómo vas, lo estás haciendo bien, te regañas, etcétera. Fallas un punto y hay gente que se pierde en ese punto, ¿no? Que se van, de plano ya los perdiste. ¿Qué hacías tú para mantener esa concentración? O sea, decir, híjole, ya cometí un error, next. O sea, al siguiente punto se juega de nuevo y tengo que estar completamente listo, al 100, libre y enfocado, ¿no? Porque a menos a mí en muchas ocasiones sí me pasaba de que te quedas clavado en el punto, la regué, estuvo súper fácil, era para ganar y te arriesgué de más y empieza ahí el diálogo interno, ¿no? ¿Algo que tú tuvieras para poder manejar esto, Ramón? Sí, pues estoy tratando de pensar. Todas ese tipo de técnicas las vas adquiriendo conforme más vas jugando, conforme más experiencia tienes, conforme más te vas conociendo a ti mismo. Obviamente, dependiendo de la personalidad y del temperamento de cada quien, es fácil o difícil. En mi caso, creo que la manera en la que tal vez manejaba ese tipo de frustraciones era tal vez con mi respiración. Obviamente había partidos y puntos en donde se me hacía muy difícil manejarlo, tal vez. Pero yo creo que el tema de la visualización, el tema de poder darle la vuelta a la página, el dejar de pensar en qué fue lo que pasó y más bien concentrarte en lo que tienes que hacer tú y que puedes controlar, porque al final hay cosas que puedes controlar y hay cosas que no puedes controlar. Entonces, el poderte enfocar en lo que puedes controlar, que es no fallar, pegarle a una velocidad en la que sientes que no puedes fallar, pero
pero eso puede representar que el otro te ataque más. Creo que esa era como la clave, ¿no? Como si estoy fallando más de revés, entonces me empiezo a voltear más de derecha y empiezo a jugar más con mi derecha. Y tratar de, lejos de pensar por qué no están sucediendo las cosas como quiero, es, bueno, ¿qué tengo que hacer diferente? ¿Qué tengo que hacer diferente yo? Y cómo puedo empezar a mejorar en mi juego con las cosas que puedo controlar. Se dice fácil, pero al final cuando estás ahí en el juego, pues se complica un poco más. Pero bueno, yo trataba como de respirar, de visualizar cómo yo quería o cuál es la estrategia que quería seguir. Y bueno, y creo que en ocasiones obviamente funcionaba, en ocasiones no, pero más o menos ese era como el diálogo interno que tenía cuando había estos periodos de frustración. Claro. Oye, y creo que nos pasamos ahorita a algo muy importante al día de hoy, tú tienes una carrera dentro de tecnología, ¿cierto? Cierto. Y sabemos que en los proyectos, usualmente, se vive lo que se llaman como en un ambiente buca, ¿no? Que es muy volátil, que a veces son como no muy controlables, o tenemos muchos entornos o factores que nos pueden afectar un proyecto, ¿no? Tenemos que tener una planeación, una preparación, tenemos que hacer algo muy, muy fríos también, tenemos que tomar decisiones bajo mucha presión, bajo mucho estrés, que a veces hay, aparte mucho dinero, pues puede incluso haber el trabajo de alguien más de por medio, etcétera. La presión, yo asimilo la presión de a veces el tie break. Cuando estamos en un tie break, de decir, híjole, ya nada más tenemos estos, vamos a decir, 7 puntos, ¿no? Y es algo decisivo. Entonces, cada punto, a lo mejor sé que cuenta, digamos, el doble o el triple, ¿no? Ya no va a haber como que más, tengo más games, tengo el siguiente, rompo el sack, etcétera. O sea, sabemos que las posibilidades son más reducidas, más relevantes esas decisiones, por lo tanto nos lleva a una presión más elevada todavía, aparte del cansancio, aparte del desgaste mental, etcétera. ¿Hacías algo tú en general para poder llevar esta presión? O sea, al decir, ¿sabes qué? Yo al menos en lo personal, lo que trataba era de visualizarme como es un juego completamente nuevo, pero es un juego chiquito. Entonces me voy a enfocar en ganarlo. Y olvídate que estás cansado, descansa, toma agua, etcétera. Había algo como, o sea, ese era a lo mejor mi pobre cábala o mi propio mindset de enfocarme en algo pequeño, en hacer quick wins. ¿Tú tendrías algo en específico como para poder gestionar la presión específicamente en un tiebreak? O sea, yo creo que tiene razón, o sea, yo creo que tienes que ir punto por punto, no puedes pensar a largo plazo, sino que tienes que más bien tratar de estar lo más enfocado posible durante ese periodo de tiempo que es mucho más corto que el set. Se vuelve importante cada uno de los puntos, obviamente. Así es que sí, que una de las claves es estar más enfocado, definitivamente. Y a veces el ser humano se desenfoca cuando el periodo es más largo de tiempo. Cuando son periodos más cortos de tiempo, pues logras poderte concentrar más. Esa es una, definitivo. Y la otra
¿cómo se llama? Que vas aprendiendo, yo creo que conforme vas jugando más torneos, conforme más experiencia tienes, tal vez, es en confiar en ti mismo, en ir por tus golpes, en no querer, en no querer, en que no que te quedes con algo. O sea, oye, no quise ser agresivo por miedo a fallar. Entonces, como ese miedo a no hacerlo, eh, es peor hacerlo y que no te vaya bien, a que no lo hagas y que saliendo del partido, entonces un poquito te recrimines el no haberlo hecho. Entonces, yo creo que confiar en ti mismo, estar concentrado y jugar el punto a tu máximo, pues no sé si es la clave, pero bueno, ese era como un poquito el objetivo. Y es algo de lo que tú hacías, ¿no? Exacto, trataba. Sí, sí, tratas, ¿no? Porque dices, en la plática es muy sencillo, ¿no? Dices, ¿por qué no hiciste esto, aquello? Exacto. Lo difícil es la ejecución, ¿no? Es como en el fútbol americano, cada jugada está diseñada para hacer un touchdown. Uh-huh. No todas las jugadas son touchdown, ¿verdad? Exacto. Entonces, oye, Ramón, y dentro de toda esta carrera que has tenido en el tenis, en México, en diversas partes de Durango, haber migrado acá a Monterrey, haber ido a Barcelona o a Madrid, a España, la gira que has tenido por varios países, etcétera, has cambiado de coach, has cambiado de equipo que te rodea, has jugado con diversos equipos, ¿no? Desde que estabas en Durango, ¿no? Pues entrenabas con ciertas personas a un nivel, con un coach, ha ido haciendo una evolución. Algo que se te haya quedado de algún coach, algún consejo, sí, pues es prácticamente algún consejo que incluso al día de hoy te haga match, te haga sentido, digas, híjole, esto lo vivo, no nada más lo escuché, no solo me sirvió en un partido, sino es algo que lo vivo. Sí, pues mira, o sea, se me vienen a la mente dos frases de dos diferentes coaches. Creo que Fernando Ochoa decía todo el tiempo, no pain, no gain. Y esa frase me retumbaba y la comentábamos mucho como equipo en la academia y es verdad, o sea, al final el esfuerzo, la dedicación, ¿cómo se llama? El, el dolor del entrenamiento, pues en algún punto se ve reflejado como un resultado, ¿no? Entonces, siempre el dar el máximo en esos entrenamientos sentada, pues aunque acababas exhausto, aunque no querías, aunque ya estabas muy cansado, aunque ya habías hecho 5 horas de entrenamiento, siempre dar el máximo, pues paga al final dividendos. Y la otra frase que también la aplica mucho Jorge Lozano es que uno tiene que estar preparado para cuando lleguen las oportunidades. Es decir, las oportunidades pasan y puede pasar hoy una y te dan un main draw en un torneo, en un future, en un challenger, en un torneo grande, en un torneo de dinero. Pero si no estás preparado, entonces esa oportunidad pasó y no estuviste preparado para aprovecharla. Entonces, las oportunidades llegan, no todo el tiempo, no cuando tú quieres, pero lo importante es estar preparado para cuando llegan. Y, y creo que es verdad. O sea, no siempre uno tiene oportunidades distintas, sino que esas pasan y cuando se junta la preparación con la oportunidad, entonces
suceden cosas importantes o terminas aprovechándolas y eso te hace brincar a ese siguiente nivel. Sí, es cuando hablamos de que, mira, pasó ahí, hubo magia, ¿no? O qué suerte tuvo. Híjole. Pero si no estabas preparado, no Exacto, existe, no existe la suerte. No siempre es suerte, o sea, la suerte, como dice, ¿no? Tú la construyes, tú la fabricas, tú la vas buscando, tú vas hablando a lo mejor con el universo, contigo, con tu Matrix o como se quieran identificar en el mundo, pero te vas construyendo un futuro, ¿no? Exacto, exacto. Oye, Ramón, y dentro de estas dos frases, me imagino las estás aplicando o las continúas aplicando en el día al día. ¿Cómo lo ves en perspectiva de la carrera deportiva con tu carrera al día de hoy? Una carrera en el ramo de la tecnología. ¿Qué similitudes ves en la preparación o diferencia de poder decir, yo jugué tenis, tengo esta experiencia, sé que a lo mejor no todos los puntos los voy a ganar, que a lo mejor no todos los games los puedo ganar, o yo tenía una estrategia y me la cambiaron y ahora me tengo que adaptar, ¿no? Tengo que aprovechar estas oportunidades. ¿Cómo lo has estado manejando? Pues, a ver, yo creo que para mí, y creo que algo de lo que más me ha dejado el deporte en general, es la disciplina, ¿no? Entonces, el que, ¿cómo se llama? El que tengas disciplina, el que tengas una rutina, el que seas comprometido, el que estés preparado, hagas una buena planificación, el que te rodees de un buen equipo de trabajo, todo eso, pues al final lo que hace es que la ejecución sea mejor. Definitivo, creo que en cualquier negocio algo importante es las ventas, ¿no? Si no existe las ventas, el ingreso, pues el negocio no da. Entonces, creo que siempre tiene uno que estar preparado para ¿cómo se llama? Para tener esas interacciones, hacer una buena planificación, saber qué es lo que la otra persona quiere, necesita. Y definitivo, tienes un one shot, tienes una presentación comercial y o causas ese interés hacia la otra persona o no. Entonces, esa es la oportunidad. Tú estás preparado para tener esa presentación, para poder persuadir, para poder entender qué es lo que el cliente necesita. Y si la respuesta es sí, pues entonces se da ese negocio. Entonces, pues al final sigue aplicando en la vida cotidiana, en estas reuniones que tengo con diferentes empresas, negocios, clientes, o incluso ya una vez ejecutado o está en el punto de ejecutar el proyecto, pues el cumplir con ese scope, el cumplir con esas expectativas, el hacer ese entregable de acuerdo a lo que están esperando, pues requiere justo eso, ¿no? De rodearte de un buen equipo, de hacer una buena planificación, etcétera. Entonces, al final todo termina pareciéndose hasta cierto punto. Sí, definitivamente. Es algo que creo yo que la parte de la disciplina, como dice, ¿no? La disciplina suple el talento. Puede ser muy talentoso y a lo mejor tienes la facilidad de jugar, te da algún buen tiro, pero si no tienes la disciplina de entrenar, no vas a ganar todo con un solo tiro o no vas a poder siempre hacer ese tiro. Entonces, pues tienes que tener disciplina definitivamente para poder ganar los torneos, los juegos, la parte de los negocios. Yo lo que veo también es que nos da un callo
un callo para poder generar una resistencia a la frustración, ¿no? Como dices, el saber estar preparado, el leer a lo mejor ciertas oportunidades o ciertas debilidades que puedan tener o que las podamos aprovechar esas ventajas a nivel negocio. Creo que es algo que a mí, al menos en lo personal, el tenis me ha dejado mucho, muy claro. Y pues nada, feliz y encantado, agradecido de poder haber jugado tenis, de poder haber conocido gente maravillosa, grandiosa, como tú y como tantos otros amigos, colegas que tenemos. Y pues nada, Ramón, digo, para cerrar, alguna frase, alguna anécdota o algo que nos quieras compartir. De mi carrera como tenista, no sé, estoy pensando, alguna anécdota. No, o sea, yo creo que más bien, con lo que me gustaría cerrar y que yo todavía ahora en esta nueva etapa como papá estoy viviendo es que por más de que uno juegue tenis y haya practicado por mucho tiempo, al final siempre uno tiene muchas cosas que aprender, ¿no? Recientemente también ahora tuvo un torneo mi hijo de 8 años y me doy cuenta de que hubo cosas que pudimos haber hecho mejor. A pesar de que, ¿cómo se llama? De que yo ya llevo cierta experiencia habiendo jugado torneos y demás. Entonces, yo creo que todo es como un proceso continuo de aprendizaje. Todas las personas al final somos diferentes, manejamos de diferente forma las situaciones, los partidos, el contrincante y cada persona que está enfrente es distinta. O sea, yo en este torneo me daba cuenta que había un niño con el que juego que pasaba un montón de bolas y bueno, y la estrategia ahí era distinta. Había otra persona que tenía 6 años y digo, sin ningún afán pero no sabía llevar bien la cuenta, entonces, y están chiquitos, ¿no? Entonces al final, ¿cómo se llama? Todo el deporte, todo el aprendizaje, todos los entrenamientos te van llevando a ser mejor. Creo que incluso entre los diferentes deportes hay muchas similitudes. Tenis, básquetbol, golf, cualquier deporte que uno desempeña, pues al final te va haciendo mejor, te va formando como persona y nada, y en los negocios es igual. O sea, tú crees que ya tienes unos productos, unos servicios que ofrecer y el día de mañana sale uno nuevo y entonces tienes que continuar aprendiendo, continuar mejorando, porque si no te quedas atrás. Entonces, nada, yo creo que esa es un poquito la reflexión, que nunca para, siempre hay cosas que mejorar, siempre hay cosas que puedes hacer mejor y al final las personas con las que estás rodeadas para que la ejecución sea tal cual la quieres, se vuelve lo más importante desde mi punto de vista. Va. Buenísimo, Ramón. Pues muchas gracias por el tiempo, por todas las anécdotas, por toda tu experiencia compartida. Y pues bueno, vamos a continuar con el journey de estar escribiendo este libro. Y pues bueno, pronto estaremos compartiendo esta entrevista contigo. Te agradezco. Muy bien, muchísimas gracias, Daniel. Un gusto haberte saludado y coincidido y nada, estamos en contacto. Vale, buenísimo. Un abrazo. Estás muy bien. Igualmente.